Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de los electroquímicos. Les hablaremos acerca de la catálisis. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Herrera Lacorte y Josep, Mario Rojas Navarrete, Morales Medina Isela, Ocotitla Álvarez Alejandro y mi compañero Olvera Guizar Roberto. Bueno, catálisis. Un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de las reacciones químicas sin que sufran ningún cambio. A este proceso de aceleración se le conoce como catálisis. Entonces vamos a decir que la catálisis es el proceso donde se acelera una reacción cuando se le agrega algún sustrato o o alguna enzima que haga que se acelere la reacción sin que altere su estado físico o químico. Bueno, sin que este catalizador altere su estado físico-químico. Propiedades de un catalizador. Podemos utilizar muchos catalizadores, pero estos catalizadores tienen que tener ciertas características. Entre ellas dice, interviene el mecanismo de la reacción, pero no se consume. Bueno, en realidad sí se llegan a consumir, pero para que se consuman tarda mucho. O sea, podemos utilizar este catalizador una, otra y otra vez hasta que deje de reaccionar. O sea, se consume, pero su consumo es mínimo. Se usa en pequeña cantidad. Los catalizadores se tienen que usar en pequeña cantidad porque si los usas en grande cantidad no tendría como chiste que usaras tanto, porque aunque tu reacción se acelerara, podría salir algo, bueno, aunque los catalizadores no alteren el producto ni física ni químicamente, pues podría ser algo mal si lo aceleramos mucho, ¿no? Por eso los tenemos que usar en pequeña cantidad. No altera el rendimiento de la reacción, bueno, no altera su rendimiento, por eso son muy utilizados los catalizadores, es lo que hemos estado diciendo, y el catalizador aumenta la reacción al disminuir la energía de activación de la reacción. Es como lo que hemos estado viendo, que dice que cuando menor cantidad de activación tengamos, mayor va a ser la velocidad de la reacción, o viceversa. Si tenemos una mayor energía de activación, la reacción va a ser muy lenta. Entonces, para esto se utilizan los catalizadores, para que la energía de activación disminuya y por lo tanto la reacción sea más veloz sin que se altere la reacción ni química ni físicamente. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de catálisis. Como ya sabemos, hay varios tipos de catálisis y bueno, pero nos enfocamos en tres nada más, que sería la catálisis homogénea, la heterogénea y la enzimática. Bueno, yo les voy a hablar sobre la catálisis homogénea. La catálisis homogénea se tiene un acceso de más fácil de mecanismo de reacción. Por consecuencia, se puede denominar que el proceso catalítico correspondiente. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos una reacción y no le agregamos un catalizador, la curva es mucho más grande y tarda mucho más en llegar a los productos. Y cuando agregamos un catalizador, la velocidad de la reacción es más rápida. Entonces, por eso es que sin el catalizador, la curva es mucho más grande y con el catalizador es más pequeña. Dice que estas reacciones catalizadoras presentan la particularidad de proceder a bajas temperaturas con selectividad y elevadas. A esto se logra mediante la selección adecuada del metal. Como ya sabemos, los catálisis pues también son metales, entonces esto ya, bueno, depende del catalizador, que ya sea un metal, puede variar la temperatura, ya sea menor o muy elevada.
Algunos ejemplos de los procesos más importantes en su aplicación industrial que utilizan complejos organometálicos. Algunos ejemplos son proceso OXO o REPE de carbonilización de olefinas de ácido acético, polimeración de olefinas polietileno, adición de olefinas polibutadieno, oxidación de olefinas óxido de propileno, oxidación de alcanos y arenos ácido terelálico adípico, polimeración, condensación o fibra de poliéster. Bueno, aquí quería hacer una breve explicación de qué son las olefinas. Bueno, las olefinas son un grupo de hidrocarburos que contienen en su estructura molecular un doble enlace entre átomos de carbono continuos, o sea, que son unos alquenos. Bueno, catálisis heterogénea, perdón. Los reactivos y el catalizador están en distintas fases. Por lo general, el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. Bueno, la catálisis heterogénea es el tipo más utilizado en la industria química, especialmente en la síntesis de muchos compuestos químicos. En pocas palabras, podemos decir que tiene un estado de agregación diferente al de los reactivos y productos. Generalmente el catalizador es un sólido y los reactivos y productos están en una o más fases fluidas. Por ejemplo, podría ser gas o líquido. Y la reacción catalítica se puede llevar a cabo sobre la superficie de un sólido. O sea que el catalizador puede proveer una diferente ruta o camino alternativo y para la reacción y pues no presenta ausencia. A continuación les hablaremos acerca de las etapas de la catálisis heterogénea. Bueno, para empezar, la reacción entre los reactivos, ya sean en forma gaseosa o acuosa, y el catalizador, que es sólido, es necesario que sucedan algunas etapas. Primero, que las moléculas de los reactivos lleguen hasta la superficie del sólido. En segunda, una quimisorción. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos una de las especies reactivas se difundan sobre la superficie del catalizador y se absorban en él. Después viene la reacción química entre los reactivos absorbidos o el reactivo absorbido y las moléculas no absorbidas que chocan contra la superficie del sólido. 4. Después de la reacción, se lleva a cabo una desorción del producto de la superficie del sólido. Y como última sería el transporte de los productos desde la superficie del sólido hacia afuera. Algunos ejemplos de catálisis homogénea podrían ser la síntesis de Hyper para el amoníaco, la manufactura del ácido nítrico y convertidores catalíticos. Para que lo entiendan más a fondo, les trataremos de explicar cómo es que se lleva a cabo estas reacciones. Este es un esquema del funcionamiento de un ciclo cerrado de un motor. Lo que tomaremos aquí en cuenta es que el motor, a la hora de que se le inyecta la gasolina al motor, dentro del motor se llevan a cabo unas explosiones, las cuales generan gases, los cuales estos impulsan a los carros. El convertidor catalítico es un componente del motor de combustión que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor. Se emplea tanto en motores de gasolina y tanto motores a diésel. Consiste en una malla de cerámica de canales longitudinales revestidos de materiales nobles, que en este caso sería el catalizador, que pueden ser de platino, rodio y paladio, situado en el escape antes del silenciador, que en este caso sería en el número 2 y el 3.
que sería el mofle para la salida del escape. Bueno, dentro del motor, cuando se generan las explosiones, se generan algunos hidrocarburos y monóxidos de carbono. Estos, al pasar por el catalizador, son convertidos en dióxido de carbono y vapor de agua. Y también se generan gases como óxidos de nitrógeno, los cuales al pasar por el catalizador se disocian a nitrógeno molecular, los cuales sabemos que son los principales componentes del aire, el cual lo conocemos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la catálisis enzimática. Como sabemos, las enzimas son catalizadores biológicos. Una enzima actúa solo en determinadas moléculas llamadas sustratos o reactivos, mientras que deja el resto del sistema sin afectar. Se ha calculado en células vivas promedio que pueden contener alrededor de 3.000 enzimas diferentes, cada una con la cual se puede catalizar una reacción específica en la que el sustrato se convierte en los productos adecuados. Como sabemos, la catálisis enzimática es homogénea porque el sustrato y la enzima están presentes en disolución acuosa. Una enzima sabemos que es una molécula grande de una proteína que contiene uno o más sitios activos. ¿A qué nos referimos a esto? Que una enzima se puede unir a un sustrato donde se lleva a cabo la interacción exactamente con los sustratos. La idea de la estructura rígida de una enzima que se une solo con moléculas cuya forma embona exactamente en el sitio activo es la base de las primeras teorías de la catálisis enzimática, conocida como la teoría de la cerradura y la llave, desarrollada en 1894 por el químico alemán Emil Fischer. Actualmente los químicos saben que las moléculas de una enzima tienen un alto grado de flexibilidad, lo cual le permite modificar o acomodar de diferente forma más de un tipo de sustrato, como se muestra en la siguiente imagen. Y por último tenemos nuestras bibliografías y sería todo. Gracias por su atención. Ya no tengo que-